Para hoy teníamos previsto, por un lado, comentar, más que corrección, comentar un poco la tarea que había estado planteada, que planteamos para hacer en CREA. La idea es ir realizando o dejando trabajos que permitan cambiar un poco la clase de Zoom, o sea, que no todo sea por clase de Zoom. Por lo menos eso nos habían pedido, pero obviamente que lo iremos evaluando si eso a ustedes les sirve o vemos que vamos progresando, o eso, si no volvemos a las clases de comienzo 12:30 nomás, como hacíamos siempre, y las tareas las dosificamos de otra manera. Bueno, en principio, perdón, disculpen que ni siquiera los saludé. Está Ana, Vargas, está Camila, lo veo a Federico, Fernando, Joan y a Noelia. Ahora entró Catalina, la veo a Catalina también. Bueno, ya hay alguien más que Catalina, no solo Catalina. Y esos son los que estamos presentes hoy. Muy bien. No, les decía entonces que comentemos un poquito la tarea. Los comentarios lo podemos hacer en base a lo que vayamos resolviendo acá, o los comentarios lo podemos hacer en base a las preguntas que ustedes tengan. Concretamente, en base a esa figura, la primera consigna era poder deducir el término enésimo a su n, ¿no? Tenemos que deducir a su n, obviamente que analizando la consigna que era, como se mostraba en el dibujo, cada a su 1 es la suma de los dos triángulos, del área, perdón, de los dos triángulos, indicados con un 1, inscritos en un cuadrado del lado 16, y que los cuadrados inscriptos sucesivos, sus vértices son los puntos medios del cuadrado mayor. Bueno, y a sub 2 es la suma de las áreas de los dos triángulos indicados con un 2, a sub 3 lo mismo, a sub 4 lo mismo, y así sucesivamente, observando claramente que a medida que vamos inscribiendo cuadrados, con el criterio de vértices en los puntos medios del cuadrado inmediato mayor, evidentemente que las áreas de los triángulos es cada vez menor, que son dos triángulos iguales siempre, pero cada vez es menor, y bueno, y la intuición nos dice que tienden a desaparecer, como quien dice, porque se van a ir sobre el centro del cuadrado y los lados van a tender a 0, por lo tanto, eso es a nivel intuitivo, ¿no? Mirando la figura, que hay que tener cuidado porque hay veces que la intuición un poco engaña. Pero bueno, pero la consigna era deducir qué pasaba con el término general a sub n, a ver si podíamos llegar a una formulación. ¿Está? Y no he mirado todas las tareas, no me dio tiempo, he mirado algunas, y de una manera u otra llegan a deducir la formulación de a sub n, observando ¿sí? ¿Fernando? Sí. Tú, no, pensé que habías pedido la palabra. Me entretené. Sí. Dale, te escuchamos. No, que ahí podemos intuir que la sucesión es acotada, porque si llegamos al término que el área no da 0, sería ese la acotación. Digo, no podemos calcular un área que sea infinita. Bien. Analizando un poco tus palabras, para
totalmente de acuerdo que intuimos y estamos seguros que la sucesión a su n va a ser acotada, porque si sus términos son el resultado de un área negativa no puede dar. En eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Por lo tanto, ya cualquier número negativo va a ser cota inferior del recorrido de A sub n. Podemos poner ese comentario. Antes de eso, le ponemos una nota. Buenas. Hola, hola. Hola. Entonces, podemos anotar eso de esta manera, como A sub 1, A sub 2, ¿no? A sub n son áreas, entonces no serán números negativos. Por consiguiente, antes de hacer cualquier cuenta, la sucesión a sub n es acotada inferiormente, esto es importante, es acotada inferiormente por cualquier real negativo. O sea, esto lo podemos expresar así. H pertenece a los reales negativos. Entonces, A sub n es mayor que H para todo n. O sea que H cota inferior de A sub n. Repito, esto lo recojo un poco por lo que plantea Fernando, y que lo deducimos no por hacer cuentas, sino sencillamente por el objeto que plantea la consigna, la letra, que dice que los números A expresan áreas. Bueno, si expresan áreas, negativos no van a ser. ¿Ah? Bien, pero hasta ahí lo que sí sabemos es que esta sucesión es acotada inferiormente. De todas maneras, la primera parte, la consigna, esto me va a servir para, creo que la tercera parte, ¿verdad? Donde se plantea indicar si las sucesiones definidas son monótonas, acotadas y convergentes. Esto ya me va a servir porque yo ya sé por adelantado que la sucesión a sub n acotada inferiormente va a ser. Pero concentrémonos en ver si podemos deducir a sub n, que repito, las tareas que miré, casi todos de una manera u otra, llegaron a una expresión de A sub n. ¿Ah? Entonces, A sub 1, mirando la figura, ¿sí? Hola. Hola. Disculpen que estaba mirando la hoja. ¿Jimena llegó recién? No. ¿Jimena? Sí. Sí. Y Aranza también. Está, bien, bien. No, le decía que entonces, A sub 1 es la suma de dos triángulos, bueno, rectángulos de cateto de longitud 8. Así que los dos triángulos, su área es 8 por 8 sobre 2, y como son dos triángulos, 8 por 8 sobre 2, y como son dos triángulos, obviamente que son dos triángulos iguales, y el área de uno de ellos es 8 por 8 sobre 2, así que al multiplicarlo por 2, me da la primera área, vamos a decir, 64. Y es notorio que A sub 2 tiene que ser más chica, porque miro el dibujo y veo que los dos triángulos numerados con un 2 son más chicos. Ahora, los triángulos 2 tienen una base. Puedo sacar los catetos, porque son triángulos rectángulos también, pero también puedo calcular el área de ese triángulo 2, tomando la hipotenusa como base,
y es un isósceles, así que la mediana respecto a la base es altura. Así que la hipotenusa, perdón, la hipotenusa es la mitad de 16 y de 8. Y la altura es la cuarta parte de 16. Así que las áreas de esos triángulos número 2 podrían expresarse como 8 por 4 sobre 2. Y obviamente que como son 2, siempre voy a multiplicar por 2. Así que estamos hablando de 32. Cuidado que si razonan por Pitágoras, como hicieron muchos, vamos a llegar a lo mismo. ¿Se entiende? Yo los razoné así, digo, porque no quiero trabajar con raíces cuadradas, de Aragán nomás. Esto mide 8, esto que está acá mide 4. Entonces, dije, está, 8 por 4 sobre 2. ¿Me siguieron o entreveré la cosa? Sí, se entendió. Bien. Sí, sí. Otra manera de poder visualizarlo también es que el triángulo 2 tiene pinta de ser la mitad del triángulo 1. Mirando el dibujo siempre, ¿no? ¿A ustedes les parece que el triángulo 2 es la mitad, en área estoy hablando, ¿no? ¿Del triángulo 1 o no? Sí. Sí, la mitad. Exactamente la mitad. Entonces, podría pensar, bueno, el triángulo 2, su área es A sub 1 sobre 2, o sea, 60. Vieron que hay muchas maneras de ir deduciendo el área de esos triángulos. Y el triángulo 3 va a ser la mitad del triángulo 2, o si ustedes quieren, el triángulo 3, los catetos miden 4 cada uno. Estoy mirando el triángulo 3. ¿Por qué? Y bueno, porque los catetos del triángulo 3 son la cuarta parte de 16, o sea, es la mitad del triángulo 1, cada cateto, ¿no? Entonces, estamos hablando de 4 por 4 sobre 2, y bueno, y como son dos triángulos, 16. Y sigue la lógica de que cada término es la mitad del anterior. Fíjese que también se podría escribir esta sucesión por recurrencia. Porque si cada término es la mitad del anterior, la podríamos escribir por recurrencia. Decir, bueno, A sub 1 es 64, y después A sub n más 1 es A sub n dividido 2. Pero bueno. Bueno, y acá, ¿a qué formulación llego para A sub n? Y bueno, la puedo pensar, tengo que vincular el 1 con el 64, el 2 con el 32, el 3 con el 16, ¿no? Pensando, obviamente, que estos que son todas potencias de 2. O sea, acá estamos hablando de 2 a la cuarta, acá 2 a la quinta, y acá 2 a la 6. Si no estoy mal, 2 a la cuarta, 4 por 4, 16, está bien. 16 por 2, 32, bien. Entonces podría ir vinculando el 1 con el 6, el 5 con el 2, el 4 con el 3, para llegar a vincular n con el exponente de 2. Salta a la vista, por lo menos parece, que si sumo el valor de la n con el exponente siempre da 7. 1 más 6, 7. 2 más 5, 7. 3 más 4, 7. Quiere decir que este exponente me tiene que sumar, perdón, la suma del índice del término más el exponente me tiene que dar 7. O sea que puedo hacer acá, digo, bueno, n más este x que está acá me tiene que dar 7. ¿No? Este es el que voy a ubicar acá. Por lo tanto, estamos hablando de que este exponente x es 7 menos n. Entonces tendría, o tengo, el término general para la sucesión a su n.
repito, vi trabajos que llegaron de forma correcta, pero con una formulación distinta. ¿Se entiende eso, no? Por ejemplo, estoy pensando de memoria, dijeron, bueno, esto es 64 por 1, esto es 64 por 1/2, esto es 64 por 1/4. Entonces, ¿esto qué sería? ¿No? Si este lo escribo como 64 por 1. ¿Vieron el índice 1? Tengo 1 acá. Y este es 64 por 1/2. ¿Vieron el índice 2? Y tengo el 2 acá. Y este es 64 por 1/4. Veo que el índice 3 y acá va un 4. ¿Está bien eso? Sí. ¿Sí? ¿Y cuánto dará a sub 4? Porque veníamos lindo acá. El 1 con el 1, el 2 con el 2, pero acá el 3 con el 4. ¿Cuánto da a sub 4? Y la mitad de 16. 64 por 1/8. Así que sería 64 por 1/8. Así que acá me perdí un poco porque venía bien 1 con 1, 2 con 2, pero ahora 3 con 4, 4 con 8. Pero sí puedo observar que estos denominadores son potencias de 2, ¿no? Este es 2 al cuadrado, este es 2 a la 3. Y si acá tengo 2 a la 2, y acá tengo índice 3, y acá tengo 2 a la 3, y acá tengo índice 4, parecería que el exponente es 1 menor que el índice. ¿Vieron acá? Este 64 por 1/2 al cuadrado. Índice 3, exponente 2. Índice 4, exponente 3. Así que podría escribirse esto, sospechamos, como 64 por 1 sobre 2, y si el índice es n, n a la menos 1. Tendríamos que chequear si estas dos cosas son lo mismo, que 2 a la 7 menos n es lo mismo que 64 por 1 sobre 2 a la n menos 1. Y efectivamente es exactamente lo mismo. ¿Ah? ¿Y cuál está bien? Y las dos están bien si es lo mismo. Bueno, ¿algún comentario sobre la primera parte que era deducir? Perdón que ando medio. Deducir el término general a su n. Bueno, entonces vamos a la segunda parte. En la segunda parte dice, bueno, ahora vamos a tomar otra sucesión. La sucesión de sumas de los A. O sea, B sub 1 coincide con A sub 1. Pero B sub 2 ya es la suma de A sub 1 más A sub 2. Y B sub 3 es la suma de los primeros términos, de los primeros 3 términos, perdón, de A. O sea que B sub n es la suma de los primeros n términos. De la sucesión A, o sea, estamos hablando de la suma desde 1 hasta n de los A sub i. Entonces me dicen,
que calcule esto. Calcular, ¿qué quiere decir? Y bueno, expresar en función de n. Dice, bueno, pero así ya está expresada en función de n. Y es correcto, así ya está expresada en función de n. El tema es que, como sabemos que a sub n es, ¿cómo era? 2 elevado a la 7 menos n, o si ustedes quieren, 64 por... Era 7 menos n, ¿no? Sí. O 64 por 1/2 a la n menos 1, como ustedes quieran. Ahí, como son potencias de 2, la puedo formular como me parezca mejor. Entonces, estamos pensando en que a sub n, perdón, b sub n es la suma de i igual 1 hasta i igual n de 2 a la 7 menos i. ¿Ah? Que si la desarrollamos, estamos hablando de 64 más 32 más 16, ¿no? En este sentido, perdón, más 2 a la 7 menos i, perdón, 7 menos n. Y calcular la suma es expresar el término enésimo sin los puntitos suspensivos. De tal manera que yo tengo una formulación para b sub n. Me va a facilitar, no quiere decir que sea necesario, pero me va a facilitar después estudiar la convergencia, la monotonía y la acotación si yo tengo una formulación de b sub n distinta a esta. A veces se puede, a veces no. En este caso se puede. Y habíamos comentado el miércoles que en definitiva A es una sucesión geométrica. ¿Por qué? Y porque cada término es el anterior multiplicado por una razón que es un medio, ¿no? El término, el segundo de A es el A sub 1 por un medio. El A sub 3 es A sub 2 por un medio. Entonces B es la suma de una sucesión geométrica. También se llaman progresión geométrica. Creo que el libro le llama, bueno, no me acuerdo, Sucesión lo llama el libro. Ah, el libro le llama sucesión. Pero si miramos los libritos de quinto, en el programa de quinto, siempre se le llama Progresión. progresión. Ahí está. Entonces, B sub n es la suma de una sucesión geométrica. ¿Por qué geométrica? Bueno, geométrica porque cada término se logra multiplicando el anterior por una cantidad fija o constante que recibe el nombre de razón de la sucesión o de la progresión. ¿Ah? Y bueno, y la suma de una sucesión geométrica es fácilmente calculable. Creo que el libro trae una formulita, me parece, porque alguien la puso ahí en la tarea, la formulita. Yo la usé a la fórmula. Ahí está. Pero Sí. a mí a veces, como sinceramente lo digo, no es para cargosear, pero ya a mi edad me empiezo a olvidar cómo se usan exactamente las fórmulas, porque hay veces que donde yo pierda un término o ponga en lugar de n menos 1 o n más 1, entonces trato siempre de hacer en 4 o 5 renglones la suma, como es la demostración de cómo se deduce la formulita. Entonces, en 4 o 5 renglones me quedo tranquilo, por lo menos que me parece que no me olvido de eso, ¿no? Por ejemplo, en este caso,
lo que se suele hacer siempre es escribir la formulación general, ¿verdad? Y multiplicar por la razón, que es un medio, en este caso, la razón es un medio, porque es el número a quien yo voy multiplicando cada término para obtener el siguiente. Entonces, si hacemos un medio por b sub n, al multiplicar un medio por b sub n, voy a obtener acá 32. ¿No? 64 por un medio. Acá 16. Acá el 8. Y el último es este por un medio, que es 2 a la menos 1. Así que, ¿qué va a pasar cuando multipliquemos 2 a la 7 menos n por un medio? Nos va a dar 2 a la 7 menos n menos 1, ¿no? Porque acá el exponente del 2 es 1. O sea que va a ser 2 a la 6 menos n. 2 a la 6 menos n. El último, ¿no? Y el anteúltimo es 2 a la 7 menos n. Bueno, esto es una nota que hice acá. Entonces, si al término general, que es la suma de la progresión geométrica, lo multiplico por la razón, obviamente que obtengo otra suma con la misma cantidad de términos, ni que hablar. Pero si ahora los resto, o sea, si yo hago b sub n, le resto un medio por b sub n, o sea, si resto este con este, me voy a encontrar que por la construcción, por ser una geométrica, voy a poder cancelar todos los términos interiores, y los dos que no se van a cancelar son el primero y el último. O sea que esto me va a dar 64 menos 2 a la 6 menos n. No se olviden cuál es la consigna. La consigna es deducir b sub n. Y lo voy a poder deducir porque esto es 1 menos un medio por b sub n. Repito, procedimiento el que estamos haciendo, de tomar la suma enésima, que es b sub n que es la suma enésima de A. Tomar b sub n, que es la suma enésima, multiplicarla por la razón, porque si yo ya llegué a la conclusión de que es una sucesión geométrica, es porque ya detecté cuál es la razón. Mientras yo no detecte que haya una razón, que es una constante, que es el factor multiplicador para ir obteniendo los términos subsiguientes, no puedo decir que es una progresión geométrica. Ahora, si digo que lo es porque ya me di cuenta de que es una progresión geométrica. Entonces, multiplicar la suma enésima por un medio, ¿tá? Y eso me va a generar una especie de corrimiento de la suma enésima, donde el primero y el último no van a poder cancelarse porque el primero no figura en la suma enésima por un medio y el último no figura en esta. Pero todos los interiores son idénticos. Lo cual me permite, repito, bueno, esto es un medio, ¿no? En este caso, esto es un medio. Expresar b sub n como 64 menos 2 elevado a la 6 menos n sobre un medio, perdón, que es lo mismo que multiplicado por 2.
Perdón. Y esta es la expresión de, esto es una n, y esta es la expresión de la segunda sucesión, que es la llamada B sub n, que es la de la suma. La de la suma. Obviamente que si hago distributivo, acá me queda 128 menos, y cuando multiplique esto voy a sumar 1 en el exponente, dar 2, 7 menos 6. No tengo por qué dejar el 2 acá como factor. Puedo tener entonces, para B sub n, esta última formulación. Este procedimiento en las geométricas para deducir su suma es el procedimiento que se usa para demostrar la fórmula. Es decir, si yo sé que estoy en una progresión geométrica, tengo una razón que se le puede llamar Q o R, no sé cómo le llama el libro. Entonces, los términos de la suma, bueno, B sub 1, B sub 2, B sub 3, no, el último es B sub n. Repito, B sub 1, B sub 2, B sub 3, ¿no? En este caso son A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub n. Esa es la suma B sub n. Al multiplicarlo por Q, resulta que acá ¿quién me va a quedar? Q por A sub 1. Pero Q por A sub 1, ¿quién es? Es A sub 2, así que acá me queda A sub 2. Y luego, ¿qué voy a hacer? Q por A sub 2, pero Q por A sub 2, por ser una geométrica, es A sub 3, así que, y así sucesivamente. El último va a ser A sub n por Q, que me va a dar ¿quién? A sub n más 1. Pero el anterior es A sub n, que acá lo tengo dentro de los puntitos suspensivos. Sería el A sub n menos 1 por Q, que me da el A sub n. Entonces me va a quedar el A sub 1 menos el A sub n más 1. Y acá ¿quién me queda? 1 menos Q, que es el divisor. Entonces, la sucesión suma de la geométrica es exactamente eso, ¿no? A sub 1 menos A sub n más 1 dividido 1 menos Q. Esa es la demostración general de la fórmula que uno después la toma. Hay que tener cuidado si la sucesión suma empieza en A sub 0 o en A sub 1, esos pequeños detalles, para deducir las dos formulaciones entonces. Bueno, no sé, creo que por lo que los trabajos que yo vi casi todos llegaron a esto, ¿no? O no, o yo estoy fantaseando, no sé, pero los que vi... Entonces estamos con la sucesión A sub n, cuyo término es 2 a la 7 menos n, y la sucesión B sub n, cuyo término general es 128 menos 2 a la 7 menos n. Y ahora de esas dos, estoy ya en la parte 3, ¿verdad? Nos piden analizar qué condiciones tiene, si son monótonas, si son acotadas y si son convergentes. ¿Ah? Las dos son monótonas. La A es monótona decreciente, o sea, es notorio que las áreas son cada vez más chiquititas. Y la B, que es la suma de las áreas, va a ser creciente, por la sencilla razón de que yo para construir un término tengo que tomar el anterior y sumarle un área, ¿no? Si yo quiero saber cuánto es B sub 4, y bueno, B sub 4 va a ser B sub 3, que es la suma de A sub 1 más A sub 2 más A sub 3, y le voy a sumar A sub 4, pero A sub 4 por ser un área
inmediatamente es un número positivo. Quiere decir que cada vez que construyo un B es porque estoy adicionando un número positivo. Por lo tanto, B sub n va a ser monótona creciente. Va a ser monótona creciente. Después las acotaciones. Bueno, ya comentamos que A sub n, por ser los términos resultado de área, son todos no negativos, así que 0, un número negativo es cota inferior seguro. Y por el proceso, evidentemente que ninguna suma de triángulos me va a dar 0, nunca, porque siempre los triángulos, por más que sean chiquititos, siempre tienen sus lados una magnitud positiva, ya que dividir a la mitad significa nunca obtener 0. Y yo lo que voy haciendo en los cuadrados es tomar la mitad, el punto medio de sus lados. Entonces yo cada vez que tome el punto medio de un lado, nunca voy a obtener los dos lados igual a 0. Entonces, no solo los números negativos van a ser cota inferior de A sub n, sino que también el 0, el propio 0 también va a ser cota inferior. Y, como decíamos, por la construcción de los triángulos es monótona decreciente. Entonces, si es monótona decreciente, la primera área es mayor que todo el resto. Entonces tenemos que la primera área ya es cota superior, en este caso 64, o cualquier número mayor que 64. Quiere decir que A sub n es también acotada, es monótona decreciente y acotada. Y B sub n, que es la sucesión de sumas, cada vez que voy adicionando áreas, es evidentemente creciente, como dijimos, por lo tanto, B sub 1 es la cota inferior. Es una cota inferior, perdón, estoy hablando mal, porque cotas inferiores hay infinitas. Pero obviamente que 64 es cota inferior. Y cualquier número menor que 64 también va a ser cota inferior. Ahora, ¿tendrá cota superior? Y bueno, ahí habría que ver, pero parecería que sí, ¿verdad? Que tiene cota superior. Y ahí muchos usaron el teorema que dice que... No usaron el teorema. Sencillamente demostraron que era monótona creciente y acotada superiormente. Creo que usaron este criterio. Este número es una potencia de 2. ¿De acuerdo? Y si es una potencia de 2, es un número siempre positivo. Si este número siempre es un número positivo, quiere decir que esta resta siempre es menor que 128. Quiere decir que el propio 128 ya es cota superior de B sub n. Pero eso lo comentamos en la segunda clase porque me queda menos de un minuto y se me va a cortar la clase. Así que en 10 minutos abro la segunda. Son las 2, bueno, 2:10.